Mi nombre es William Felipe Hurtado Quintero y hoy vengo a compartir con ustedes una disertación en torno a la importancia de la argumentación jurídica en escenarios de circularidad normativa. No sin antes, por supuesto, agradecer, ya que estoy convencido que la raíz de todo bien está sembrada en las tierras de la gratitud, al Instituto de Capacitación Jurídica del Perú por esta invitación, la cual significa para mí un honor bastante grande, pues cada vez es mayor el número de participaciones que tengo con ustedes y me honra su confianza. A mis estudiantes que están escuchando esto desde la plataforma Zoom o desde el en vivo Facebook, a toda la demás audiencia y a todos los interesados en las ciencias jurídicas. Bueno, para presentar el tema de hoy, denme un momento que está un poco bloqueada esta presentación, vamos a fraccionar la exposición en tres momentos. Un primer momento donde nos dedicaremos exclusivamente a hablar sobre la argumentación jurídica, en torno a dos interrogantes que son muy importantes. ¿Por qué argumentar y para qué argumentar? Estricta teoría de la argumentación jurídica. En segundo lugar, hablaremos sobre la circularidad normativa en los estados constitucionales, es decir, esto qué significa y cuáles son los sistemas de incorporación de normas transnacionales a los ordenamientos jurídicos locales. Para finalizar con la semblanza de estos dos temas y llegar a la conclusión o tratar de explicar un poco precisamente cuál es el rol de la argumentación jurídica en conflictos normativos multinivel. Empecemos entonces hablando de la argumentación jurídica y el primer interrogante. El primer interrogante que nosotros nos planteamos es por qué es importante argumentar. Básicamente hay dos razones trascendentales para considerar que es importante argumentar. El primer elemento tiene que ver porque existen diferencias legítimas y disputas cuando se trata de derecho. Y el segundo elemento tiene que ver con la textura abierta de las fuentes formales de derecho que existen en los ordenamientos jurídicos actuales. Concentrémonos en el primer punto. En torno a las diferencias legítimas y las disputas, hay una anécdota que de hecho es del Nobel Amartya Sen, quien trata de explicar este significado a partir de la siguiente narración. La anécdota de los tres niños y la flauta. Nos cuenta Amartya Sen que hay tres niños en un colegio y una sola flauta. Estos tres niños quieren tocar la flauta, quieren utilizarla. Y entre estos niños existen unas diferencias legítimas porque cada uno considera que tiene derecho a tocar la flauta por diferentes razones. El primer niño considera que es él quien tiene derecho a utilizar la flauta porque es el de menor recurso, el de menos recursos económicos en el grupo. De modo que si en ese momento él no puede tocar la flauta, en otro contexto, en otro momento, no tendrá la oportunidad de acceder a una flauta. El segundo niño considera que tiene derecho a tocar esa flauta porque está siendo una flauta de madera tradicional que él construyó. Él dice que le dedicó mucho tiempo y esfuerzo, a pesar de que los insumos se los dio el colegio, para construir esa flauta y él considera que eso le da derecho a tocarla. El tercer niño considera que tiene derecho a tocar la flauta porque de todos los tres que están ahí, él es el único que sabe tocar el instrumento. Pueden ver que los tres niños quieren tocar el instrumento, la flauta, y cada uno considera que tiene condiciones que le asignan ese derecho. Quiere decir que tienen diferencias legítimas, porque los argumentos de cada uno de estos personajes son legítimos y bastante válidos para creer que tienen derecho a hacer uso de la flauta. Este escenario de diferencias legítimas, que es común en las discusiones que tienen que ver con el derecho, genera disputas. Las diferencias legítimas generan disputas. Entre estos tres niños surge una disputa, en este caso podríamos decirlo así, jurídica para hacerse al derecho de tocar la flauta. Este tipo de escenario lo podemos llevar a situaciones
jurídicas mucho más concretas. Como por ejemplo, ahorita estaba escuchando en otro escenario al doctor Manuel Bermúdez Tapia hablar un poco temas relacionados con la familia y me hizo recordar este caso. Las diferencias legítimas y las disputas que pueden surgir, por ejemplo, en temas de sucesión entre un hijo legítimo, de alguien que acaba de fallecer y un hijo de crianza. Es decir, alguien con quien él no tiene un vínculo de consanguinidad, no es su hijo, no lleva su sangre, tampoco tiene un vínculo civil porque no lo ha adoptado, sino que es una persona que puede ser su nieto, puede ser alguien externo a la familia inclusive, que él desde muy niño decidió llevar a su hogar, lo financió en su educación, lo crió, le cimentó los valores y lo consideró su hijo. A eso se le considera un hijo de crianza. Tanto los hijos legítimos como este hijo de crianza puede tener diferencias legítimas que llevan a una disputa a considerar, bueno, cómo se debe distribuir, ya sea la herencia o, por ejemplo, una pensión de sobreviviente que pueda quedar. Diferencias legítimas dan lugar a disputas jurídicas que hay que resolver y que se resuelven a partir de ejercicios de argumentación jurídica, cargas argumentativas que llevan a la aplicación del derecho. Es por eso que la argumentación jurídica es diferente a la interpretación jurídica. La interpretación jurídica nos lleva a un escenario de entendimiento de las fuentes de derecho, mientras que la argumentación nos lleva a una situación en la que requerimos aplicar derecho. Y el segundo elemento por el que dijimos que era importante argumentar, dijimos que tenía que ver con la textura abierta de las fuentes formales de derecho. El derecho cambia y con ello las fuentes formales de derecho y su connotación. Esta imagen que ustedes ven en la parte izquierda de la diapositiva es un pantallazo de una de las películas más famosas en la historia del cine, que representa una de las grandes obras de la literatura universal llamada Mercader de Venecia de William Shakespeare. Ustedes recordarán que en esta obra, si la leyeron o si han visto sus representaciones de teatro o de cine, hay una escena que es muy representativa para la historia del derecho. El acreedor, que era un judío, había llegado a un pacto con el deudor en que si no le podía pagar la suma que le había prestado más los intereses, él tenía que darle un pedazo de su carne, una porción específica de carne. Y a ese pacto llegaron. En el momento del juicio, donde efectivamente no había podido pagar su deuda, el acreedor pretende hacer valer esta sanción y el juez llega a la determinación de que, como esa era la condición, efectivamente el acreedor podía tomar porción de la carne del deudor, pero le puso una referencia que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar a continuación. Recordarán ustedes que el fallador en ese momento dice, pero ojo, porque el pacto al que ustedes llegaron fue una porción de carne. En ningún momento se habló de sangre. De modo que si usted puede arrancar un pedazo de carne determinado del deudor sin que se riegue una gota de sangre, se habrá saldado la obligación jurídica. Pero si corre una gota de sangre, usted tendrá consecuencias jurídicas porque eso no hizo parte del pacto. En la antigüedad, en momentos anteriores a nuestra civilización, ya sea moderna o contemporánea, las fuentes formales de derecho tenían una textura cerrada, de modo que tanto en interpretación como en argumentación, el método prevalente era el gramatical, propio de la escuela exegética, básicamente lo que indicaba la ley. Y ese tipo de texturas cerradas era muy factible. Hoy en día, un juez puede fallar con elementos que están más allá de la literalidad de la ley. ¿Por qué? Porque hoy las fuentes formales de derecho, llámese ley, llámese constitución, sea la propia jurisprudencia, entre otras, tienen una textura abierta. Y eso es lo que este señor que ustedes ven representado en la parte derecha de la diapositiva, quien seguramente han escuchado en sus clases de derecho, Herbert Hart, denomina el paraíso de los conceptos. Con el paraíso de los conceptos, Hart nos dice básicamente lo siguiente. Hay textos de contenido jurídico que son claros y hay textos
que son claros porque tienen ya sea una textura cerrada o porque es su interpretación. Y por ende, la aplicación de los mismos con base en argumentación es bastante deducible porque es clara, no admite varias interpretaciones. Pero así como hay textos claros, hay fuentes de textura abierta. Es decir, fuentes formales de derecho, por ejemplo, un artículo de una ley que admite diferentes interpretaciones, diferentes implicaciones y por tanto diferentes posibilidades de aplicación. Y son precisamente en estos textos que tienen una textura abierta donde la argumentación jurídica cobra una relevancia, porque debe motivarse la forma en cómo se va a aplicar. Sobre ello, y para cerrar esta primera parte del interrogante ¿por qué?, quiero traer a colación la explicación un poco del autor italiano Riccardo Guastini, a quien ustedes ven en la imagen. Autor, entre otras cosas, todavía vigente al día de hoy. Prácticamente el dueño y referente de la constitucionalización del ordenamiento jurídico. Riccardo Guastini nos dice que en materia de argumentación jurídica y esa textura de las fuentes formales de derecho, hay tres teorías de interpretación del derecho y por ende que desencadenan fenómenos o consecuencias de argumentación jurídica o implicaciones de argumentación jurídica, perdón. Esas tres teorías son las que aquí les relaciono. La primera, denominada interpretación de la ilustración. Esta teoría básicamente hace referencia a que todas las fuentes formales de derecho, eso sostienen quienes hacen parte de esta estructura teórica, tienen una textura clara, que si bien es cierto, el aspecto gramatical o la literalidad de la norma, si vamos a poner un ejemplo de fuente, no siempre es clara, no siempre es precisa, las normas tienen una teleología, es decir, una finalidad que existe desde el momento de la creación de la norma. En ese orden de ideas, si la literalidad de la norma no es clara, uno debe, según esta teoría, acudir a los propósitos y a las finalidades que se argumentaron y motivaron a la hora de creación de esa norma para determinar cómo es la forma correcta de aplicarse. Así que aquí la argumentación va a ser una argumentación teleológica de finalidad. La otra teoría es el escepticismo realista. Esta teoría plantea todo lo contrario a la interpretación de la ilustración. Para el escepticismo realista, todas las normas, todas las fuentes de derecho formal, sin excepción, admiten una textura abierta, es decir, admiten diferentes formas de aplicación y por tanto la importancia a la hora de aplicar esas normas son las cargas argumentativas. De modo que el reto en el escepticismo realista tiene que ver con la capacidad argumentativa que tenga el litigante, por ejemplo, el solicitante, de convencer con sus cargas argumentativas al fallador, al operador judicial, al administrador de justicia, que su argumentación sobre la manera en que se debe aplicar esa norma es la correcta. ¿Ven? Dos teorías contrarias. Y hay una tercera teoría que es el neocognitivismo contemporáneo, que es, digamos, una mixtura entre las dos teorías anteriores y que básicamente reproduce este paraíso de los conceptos del cual nos hablaba Herbert Hart. El neocognitivismo contemporáneo, para decirlo en palabras precisas, es básicamente la teoría que admite que hay normas o fuentes de textura cerrada, clara, pero que hay otros que son de textura abierta, en ocasiones confusa, que admiten diferentes posibilidades de asignación y aplicación. Estas son las tres teorías en ese sentido. Y eso nos lleva a explicar un poco este cuadro para cerrar esta pregunta del por qué. En lo que tiene que ver con textos normativos y su textura abierta, cuando encontramos textos normativos con esta característica es cuando hacemos referencia a la existencia de casos difíciles, es decir, casos en los que el juez, yendo en contravía un poco de esa frase de Montesquieu, donde solía afirmar
que el juez es la boca muda de la ley. En este caso, el juez se encuentra con una norma que admite diferentes formas de aplicarse y por tanto no es un caso fácil, por eso lo tacho, sino un caso difícil, un caso que hay que buscar una motivación específica. Esos casos difíciles pueden ser en torno a derechos o en torno a hechos. Como aquí estamos hablando de argumentación jurídica en torno a la textura de las fuentes formales de derecho, no nos vamos a preocupar por los casos difíciles en torno a los hechos, sino los que tienen que ver frente a los derechos que se van a ejercer, reconocer o aplicar. Y en estas circunstancias hay dos conflictos que pueden dar lugar. El primero son los conflictos normativos, como nosotros le llamamos en las facultades de derecho las famosas antinomias. Cuando hay una norma A o una disposición A que dice X cosa y hay una norma B, una disposición B que dice Y cosa y se contradicen. Por tanto, hay que acudir a mecanismos o criterios de resolución de antinomias o de contradicción de normas para decidir qué norma debe aplicarse. Y esos criterios van a ser la base de la argumentación jurídica. La otra forma en la que un caso difícil puede darse frente a la asignación de derechos es por la asignación del sentido que se le puede dar a una norma. Es decir, ya no son dos normas que se contradicen, sino que es una sola norma que admite diferentes significados. Y les voy a poner un ejemplo que yo estoy seguro no solo aplica en mi país, Colombia, sino que aplica ya donde me están escuchando ustedes en Perú y en otros países. Por ejemplo, una norma que dice, tienen derecho a recibir la pensión de sobrevivientes, es decir, la pensión que queda después de que el pensionado fallece, sus hijos, su cónyuge o su compañero permanente. Hijos, no hay duda. Cónyuge, mucho menos. Hay un contrato nupcial, un matrimonio de por medio. Pero compañero permanente admite diferentes asignaciones de significado. Porque un compañero permanente podríamos pensar, son parejas heterosexuales o pueden ser también parejas homosexuales. De modo que hay una norma que admite asignación de diferentes significados. Y eso hay que resolver. ¿Cuál asignación, qué significado es el que corresponde y debemos aplicar? Y esa argumentación jurídica ayuda a que el derecho evolucione. Un ejemplo como el que les acabo de poner de una pensión de sobreviviente frente a compañeros permanentes homosexuales, en una discusión de hace 20 años estaría cerrada. En una discusión de hoy, donde la argumentación jurídica con base en principios como el de la igualdad ha permitido que estos derechos, inclusive patrimoniales, sean también aplicados a las parejas del mismo sexo. Entonces vean por qué es importante argumentar. Ahora nos preguntamos para qué es importante argumentar. Y también quise, queridos estudiantes, traer aquí una metáfora. Como yo sé que el Instituto de Capacitación Jurídica es del Perú, y la mayoría de personas que me están escuchando aquí son de dicho país, y yo soy colombiano, traté de cambiar un poco la metáfora o la narrativa de Dworkin, cuando nos dice para qué es importante argumentar con base en el boxeo. Yo decidí traerlo al fútbol, porque tanto Perú como Colombia hemos sufrido a Brasil, futbolística y extrafutbolísticamente. Miren, ¿en qué consiste esta metáfora? Aquí a la mayoría nos gusta el fútbol, creo yo. Y en tratándose de fútbol, estamos claros en que todos sabemos qué es una falta. Todos sabemos qué es un fuera de lugar, cuándo hay un penal, cuándo hay un tiro de esquina, etcétera. Con lo que no siempre estamos de acuerdo, a pesar de que sabemos que la norma dice claramente cuándo hay penalti, cuándo no, cuándo hay fuera de lugar y cuándo no, es si en determinada jugada hay una falta o no, o aplica un fuera de lugar o no. Imagen izquierda, Mundial del 2014, partido previo a la semifinal, Colombia-Brasil, y la famosa frase era gol de Yepes. ¿Era o no era fuera de lugar? ¿O fue habilitado por el jugador de Brasil? El árbitro Pitana decidió que había sido fuera de lugar, anuló el gol de Yepes y todavía hay muchos colombianos llorando por eso. Imagen de la derecha, ustedes que me escuchan de Perú,
Último partido Brasil-Perú. No tengo por qué explicarles cuáles fueron las polémicas arbitrales y las posibles discusiones, a pesar de que todos sabemos cuándo hay un penal, si determinadas jugadas fueron o no penalti. Entonces, ¿para qué es importante argumentar? Es claro, porque a pesar de que comprendemos el contenido de las disposiciones jurídicas y cómo y cuándo aplican, en la realidad se necesita de argumentación jurídica para aplicarlas de forma correcta o que por lo menos cuando se aplique, así exista duda si se aplicó de forma correcta, exista una motivación para esa decisión. Esta metáfora, por supuesto, la puse con todo el respeto de mis grandes amigos de Brasil, a quienes admiro jurídica y personalmente. En ese orden de ideas, el para qué es importante argumentar nos permite perseguir ciertos núcleos. Primero, la argumentación jurídica nos lleva hacia un rechazo del autoritarismo jurídico. Yo creo que todos hemos padecido algunos profesores que nos dicen, esa es la ley y hay que aplicarla, es lo que dice la norma, eso es punto, no admite discusión. Con todo el respeto de esos profesores, algunos a los cuales quise mucho, eso se llama autoritarismo jurídico. Y la aplicación del derecho, sobre todo en la decisión, debe estar precedida de una argumentación jurídica. Eso evita que caigamos en ese autoritarismo. La argumentación jurídica permite que haya una apertura hacia las diferencias, porque los argumentos contrarios precisamente lo que reconocen es la existencia de diferencias. Miren, si aquí me está escuchando alguien de Argentina, y este es un debate que no es solo en Argentina, la argumentación jurídica en un tema como la interrupción voluntaria del embarazo hoy está más que vigente en el mundo, y eso da lugar a la discusión diferencial. Quienes son, se denominan así, pro vida y que no admiten el aborto en ninguna circunstancia, quienes están en la orilla del aborto moderado, por ejemplo, cuando se asigna como el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo bajo ciertas circunstancias. Otra posición, quienes consideran que el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo se puede dar en cualquier circunstancia, u otros, como algunos legisladores de mi país, que sostienen que el aborto debe ser considerado un delito en cualquier tipo de circunstancia. Al final, ¿de qué va a depender? Por lo menos en sede judicial, en lo legislativo no siempre, de la argumentación jurídica. Entonces miren que la argumentación da una apertura hacia las diferencias, hacia las posiciones diversas. La argumentación jurídica también sirve como un medio de investigación. Y esto es muy claro, porque como medio de investigación lo que nos permite la argumentación jurídica es llegar a decisiones motivadas. No olviden, quienes aquí sean jueces y me estén escuchando, y quienes constantemente hagan parte de la vida litigiosa, una de las características esenciales de una sentencia judicial y en sí de cualquier providencia judicial es la motivación. Si una decisión no está motivada, no tiene sentido. Entonces, como medio de investigación, la argumentación permite que las decisiones se tomen de forma objetiva. Y como medio de investigación, la argumentación también permite que se identifiquen posiciones que son falsas, posiciones que son verdaderas, se sometan a discusión, se sometan a criterios y a test de validación y se pueda aplicar de forma correcta. Y por último, la argumentación permite que el resultado al que llegamos, producto de su ejercicio, sea un resultado sometido a reglas, no un resultado sometido al arbitrio, como pasaba en la Inquisición, donde prácticamente una denuncia ante el Tribunal de Inquisición, pues era ya usted vaticinar que iba a tener una consecuencia jurídica. Aquí es un resultado sometido a reglas. ¿Y cuáles son esas reglas? Nos dice Robert Alexi. Robert Alexi nos identifica 4 reglas. La primera tiene que ver con la coherencia. La argumentación jurídica debe regirse bajo un principio de coherencia. Es decir, las posiciones argumentativas deben ser coherentes en todos los espacios. Por ejemplo, un Estado que reconoce la jurisdicción de un tribunal internacional para pronunciarse sobre la violación de derechos humanos dentro de su territorio, no puede más adelante, en un juicio ante ese tribunal, decir que no tiene competencia
para declararlo internacionalmente responsable por vulnerar derechos humanos. Eso sería incoherente, ¿cierto? El otro tiene que ver con el de la afirmación. Esto se utiliza mucho en la parte testimonial. Digamos que uno no puede hacer una afirmación argumentativa sin estar convencido de ello, o por lo menos que le conste. Por eso es que ustedes ven que las reglas para considerar que un testimonio es idóneo tiene que ver gran parte con el convencimiento, con la convicción, con las circunstancias de modo, tiempo y lugar que esa persona pudo evidenciar y que ese testimonio se dé sin coacción. Porque si yo afirmo algo estando bajo coacción, realmente eso que estoy afirmando no es un argumento del cual yo estoy convencido. Por eso no hay nada más dañino que un docente inquisidor, ¿no? Que hace exámenes donde lo que importa es lo que él diga y no lo que el estudiante sea capaz de argumentar con base en su propio juicio. Porque cuando usted dice lo que el profesor quiere que usted diga, esa afirmación le permitirá ganar un examen, pero no es una afirmación de la cual usted esté convencido. Por tanto, usted no está argumentando, usted está reproduciendo una idea que otro le está obligando a hacer. La regla de la analogía. Bueno, que esas argumentaciones que yo tomo sean válidas en todos los escenarios en los que yo participo o esté convencido de ello. Pasa, por ejemplo, mucho en las objeciones de conciencia de los médicos ginecólogos para prácticas como la eutanasia, la interrupción voluntaria del embarazo, etcétera. Si usted es un médico ginecólogo y objeta conciencia para la interrupción voluntaria del embarazo en una clínica, la objeción de conciencia es una convicción personal. Usted en otra clínica no puede decir que no es objetor de conciencia, eso no tendría sentido. Eso es una argumentación totalmente contradictoria. Entonces la analogía implica que esos argumentos sean utilizados en los diferentes escenarios en los que los participo. Y significado común, pues la argumentación jurídica cuando estamos hablando de instituciones, conceptos, pues debemos estar claros en que debemos estar hablando de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de compañeros permanentes, si yo estoy hablando de los derechos patrimoniales que tiene un compañero permanente del mismo sexo, pues el significado común tiene que ser que si estamos dando esa discusión, las dos partes o más que puedan haber, debemos tener ese significado común. Es decir, ella debe estar convencida de que yo estoy hablando de ese tipo de compañeros permanentes. Eso es claro. Ahora pasamos a la segunda parte de la conferencia, que ya, aunque es la segunda de tres, ya viene siendo la parte final. ¿Qué es la circularidad normativa? ¿Qué es lo que vamos a conectar con estas preguntas que hicimos sobre la argumentación jurídica? La circularidad normativa básicamente es un elemento de los estados constitucionales que permite que haya una relación o un diálogo normativo, inclusive judicial, entre un ordenamiento jurídico internacional, transnacional y el ordenamiento jurídico local. Típico ejemplo, aplica tanto para ustedes en Perú como para mí en Colombia. Ordenamiento local peruano, ordenamiento local colombiano, con el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de Derechos Humanos. Entre el sistema interamericano y el sistema local hay un diálogo. A eso le llamamos circularidad normativa, porque constantemente hay una pregunta sobre qué disposiciones se aplica, la norma interamericana o la norma local. Y la norma local necesariamente tiene que dialogar con la norma interamericana, sobre todo dependiendo de las condiciones que haya dentro del Estado. Esto es una teoría de quién? De un autor español que aquí les pongo en la imagen, que se llama Celestino del Arenal. Y que básicamente complementa la teoría de la constitucionalización del derecho de Ricardo Guastini. ¿Cómo depende la interpretación de esta circularidad normativa? Bueno, para que haya una circularidad normativa, se necesita de sistemas de incorporación de normas internacionales. Las normas internacionales por sí mismas no tienen dientes. O sea, el hecho de que surja una norma internacional no quiere decir que rija dentro de un Estado. Recuerden que los Estados son soberanos y esa soberanía en gran parte está basada en esa capacidad que tiene el constituyente primario para crear la estructura del Estado y toda su parte dogmática reflejada en una constitución democrática. Entonces, una norma internacional automáticamente no rige en un Estado. Yo quiero que eso lo tengan muy claro.
parte porque yo soy una persona que se formó en Derecho Constitucional Democrático y estoy convencido de eso. Entonces se requiere de sistemas de incorporación. Básicamente hay dos sistemas de incorporación. Uno de ellos es el monismo. El monismo sostiene que tanto el orden local como el orden internacional son un mismo sistema. Es decir, el sistema internacional es una extensión del orden local. Eso sostiene el monismo, que puede ser moderado, como en el caso de mi país, no sabría decirles el escenario peruano, o puede ser radical. Los monistas radicales inclusive sostienen que, aunque no haya una ratificación de las normas internacionales, sobre todo si se trata de derechos humanos, tienen aplicación inmediata entre los estados. Bueno, vaya, pregúntele eso al que trate de llevar droga a China, a ver si hace uso de esa teoría, de esa posición, para salvarse de la pena de muerte que le van a imponer. Y el otro sistema es el dualismo jurídico, donde una vez se ratifica la disposición internacional, esta rige dentro del ordenamiento jurídico local, pero establece la distinción, dejando claro que por un lado está el orden local y por el otro está el orden internacional, aunque puedan interrelacionarse. Vamos a la tercera parte de la exposición. Aquí ustedes ya van reconociendo algunas cosas, ¿no? Hay orden local y hay orden internacional. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la argumentación? Tiene que ver con lo que les voy a decir a continuación. Porque cuando hay circularidad normativa, hay una pregunta que es constante, y es ¿qué norma debe aplicarse? ¿La norma local o la norma internacional? ¿Qué prevalece, el derecho local o el derecho transnacional? Esa es una pregunta constante. Esos debates político-jurídicos no son propios de mi país solamente. Yo les puedo apostar que en Perú constantemente saldrán hasta personajes que digan que el sistema interamericano amenaza la soberanía de los estados. Bueno, vamos a discutir eso, qué tan cierto o falso es. Pero esa es una pregunta constante. ¿Y de qué depende el que se defina qué norma se aplica, si la local o la internacional? Depende de los criterios argumentativos, es decir, depende de la argumentación jurídica. Esto vamos a trabajarlo con un ejemplo y quise escoger este ejemplo porque yo sé que en Perú recientemente han tenido debates sobre la materia de los derechos políticos. ¿Qué pasa con los derechos políticos? ¿Qué son los derechos de participación política? Hay tres categorías de derechos políticos. Participación política, es decir, participar de los asuntos públicos, derecho a elegir y ser elegido, y lo que tiene que ver con la función pública. ¿Qué suele pasar con los derechos políticos en los escenarios de circularidad normativa, sobre todo aquí en América? Suele pasar que una cosa es lo que dice el sistema interamericano, la Convención Americana de Derechos Humanos, y otra cosa es lo que dicen los sistemas internos, ¿no? La Convención Americana de Derechos Humanos dice textualmente, ustedes pueden leer el artículo 23.2, que los derechos políticos son relativos y que admiten restricción. Se pueden restringir los derechos políticos por causas naturales, civiles, como la edad, como la capacidad, la instrucción, etcétera, pero también por sanción. Pero esa sanción para limitar derechos políticos debe ser a través de una condena, mire que estamos hablando en términos criminales, condena, términos penales, por juez competente en un proceso penal. Entonces hay tres elementos según la Convención Americana de Derechos Humanos. Condena, que simboliza lo penal, la parte criminal, juez competente, juez natural, proceso penal. Normalmente, ¿qué pasa en los ordenamientos jurídicos internos? En los ordenamientos jurídicos internos es común encontrar que hay formas de restringir derechos políticos que no se limitan solamente al escenario penal y admiten, por ejemplo, la existencia de contralorías que como una autoridad administrativa, haciendo un ejercicio del control fiscal, pueden restringir derechos políticos e inhabilitar los derechos políticos de una persona. En el control disciplinario, procuradurías, ministerios públicos que pueden
con base en un control disciplinario, restringir e inhabilitar políticamente. Y también existen juicios políticos o impeachment que, si bien es cierto, al dirigirse contra altas dignidades del Estado, muchas veces está asociado a la comisión de delitos, estos juicios políticos o impeachment también admiten otras causas que no son propiamente penales, como por ejemplo aspectos que tienen que ver con la incapacidad moral, con la moralidad administrativa o con otros aspectos de facciones políticas que en nada tiene que ver con la comisión de delitos en el ejercicio de la función pública que esté desempeñando ese alto cargo. Entonces miren que puede haber una diferencia entre lo que dice el sistema interamericano y lo que dice el ordenamiento local. ¿Cómo se resuelve esto, por ejemplo, en materia de derechos políticos para definir qué norma debe aplicar? Y para que ustedes se convenzan por qué es importante la argumentación jurídica, y lo vamos a ver con escenarios prácticos para cerrar. Lo primero que tenemos que definir es el Estado, qué tipo de sistema de incorporación, ha apropiado. Si las cláusulas de recepción del sistema internacional en materia de derechos humanos son monistas o son dualistas. Por ejemplo, en mi país hay un monismo moderado. Aquí se establece que las normas de derechos humanos que han sido ratificados por el Estado hacen parte del bloque de constitucionalidad, es decir, prevalecen en el orden jurídico interno. Quiere decir que tienen un estatus constitucional. Y acto seguido dice que todos los derechos y deberes constitucionales se deben interpretar con base en esos tratados internacionales. Quiere decir que en este ejemplo que les estoy poniendo, que es el que conozco como Colombia, hay un monismo. Listo. ¿Cuáles son los siguientes criterios que hay que utilizar? Bueno, las cláusulas de recepción. ¿El Estado tiene cláusulas de recepción? Bueno, si tiene cláusulas de recepción, aplica. ¿Esa cláusula de recepción admite que la norma internacional haga parte del bloque de constitucionalidad? Claro que sí. Segundo término, ¿cómo funciona el bloque de constitucionalidad dentro de ese Estado? La Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, además de haber sido ratificada por el Estado, fue ratificada de forma integral, ratificó los principios de respeto y adopción y por tanto aplica el control de convencionalidad tanto en lo normativo como en lo jurisprudencial. Y, por ejemplo, en el caso colombiano, esta discusión se presentó y en el caso colombiano, en un caso muy famoso que fue el caso Gustavo Petro versus Colombia del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que la Procuraduría General de la Nación no podía inhabilitar los derechos políticos del alcalde de la ciudad capital de Colombia porque esta no era una autoridad judicial penal, sino que era una autoridad administrativa tomando una decisión disciplinaria y no persiguiendo una causa penal y por tanto no es el juez penal natural. ¿Qué pasó, por ejemplo? Para que vean un poco los criterios argumentativos en este tipo de significados. En el caso, disculpen un poco, la perrita Susi está un poco contenta. Las reglas que se llevaron a cabo en esta discusión, por ejemplo, en torno al principio de coherencia, las cargas argumentativas del Estado fueron bastante débiles y por eso no permitieron la aplicación del ordenamiento jurídico local. Por ejemplo, el Estado colombiano tuvo una defensa bastante débil. El Estado colombiano que ratificó la convención desde 1972 y reconoce la jurisdicción interamericana, básicamente, una de sus defensas fue que la Corte Interamericana no podía tener ese tipo de intromisiones dentro del Estado porque eso hacía parte de su autodeterminación como Estado. En este escenario es incoherente porque primero reconoce la jurisdicción y luego niega el alcance de esa jurisdicción. Si el Estado colombiano no quería que la norma interamericana aplicara, pues la primera pregunta es ¿por qué la ratifica? A los estados nadie los obliga a ratificar convenciones, nadie, absolutamente nadie. Es más, habiéndolas ratificadas, luego las pueden denunciar. Pregunten qué hizo Venezuela con la Convención Americana de Derechos Humanos desde el año 2011, por ejemplo. Entonces hubo un problema de cargas argumentativas frente a la coherencia. Afirmación, aquí no hay mucha representación.
En analogía, hubo una carga argumentativa muy débil del Estado colombiano. Miren que el Estado colombiano en lo que tiene que ver con la analogía fue bastante curioso, porque cuando la Corte Constitucional tuvo la oportunidad de ver el caso Gustavo Petro en CDE, una acción que nosotros tenemos aquí, que es la acción de tutela, básicamente cuando no, perdón, no fue a través de acción de tutela, fue a través de sentencia de constitucionalidad sobre la norma que da precisamente esas competencias al Ministerio Público. La Corte Constitucional colombiana dijo que el precedente de la Corte Interamericana, que hace parte del bloque de convencionalidad, no obligaba a los estados, a Colombia, que a Colombia las sentencias de la Corte Interamericana solo la obligaban cuando el Estado hacía parte. O sea, en la situación A, Colombia negó el precedente interamericano para resolver un caso. Pero años más tarde, el año pasado, en un caso también sobre altas dignidades del Estado, la Corte Constitucional, en un caso diferente que fue el de Andrés Felipe Arias, le reconoce un principio de doble conformidad con base en un precedente de la Corte Interamericana, sosteniendo que el precedente de la Corte Interamericana obliga a todos los estados y hace parte del control de convencionalidad, inclusive sobre Colombia. Entonces mire que con base en la analogía hubo argumento bastante débil, porque en la situación A aplicó una cosa y en la situación B una muy distante. Y en lo que tiene que ver con el significado común, pues definitivamente tanto la comisión, que fue la que llevó al Estado ante la Corte Interamericana, como el Estado, definitivamente no estaban hablando de los mismos alcances cuando estaban haciendo referencia a los derechos políticos. Entonces, queridos compañeros y compañeras, la importancia de la argumentación jurídica en esto que hemos visto por qué, para qué y bajo estas reglas de argumentación es trascendental porque nos permite establecer en qué circunstancias esa circularidad normativa conduce a la aplicación de los mandatos de orden local o los mandatos de orden transnacional, en este caso interamericano, o al ejercicio de una teoría que ya está bastante reproducida, que es el control de convencionalidad. A todos ustedes, mi gratitud. Dejo aquí a su disposición mis correos electrónicos para que tomen pantallazo. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, quieren material sobre estos temas o quieren que entablemos conversaciones en otro tipo de espacios, pues me pueden escribir y con mucho gusto. En este país, Colombia, tienen un amigo más para su formación y para lo que ustedes necesiten y que yo con mucho gusto les pueda aportar. Muchas gracias. No sé si en este momento hay interrogantes que quisieran formular. Con esto he terminado mi intervención. Listo, parece que no. Entonces, pues a los que estuvieron aquí presentes, les agradezco mucho por su asistencia. Les deseo un feliz resto de noche ya. Y bueno, espero que nos podamos ver en otra ocasión. Muchos saludos.